Muy bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática que para esta semana se titula Controversias en Jerusalén, la lección número 9. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11 y versículo 25, y dice de la siguiente manera: Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Esta instrucción es muy importante de parte de nuestro Señor Jesús, que cuando nosotros oremos, dice que si tenemos algo en contra de alguien, que lo perdonemos, que no guardemos rencor, porque si estamos orando y guardamos rencor, nuestras oraciones prácticamente no serían contestadas. Y el Señor dice que si nosotros perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos también perdonará nuestras ofensas. Así que es muy importante el orar sin guardar rencor contra aquellas personas que nos han ofendido y que nos han hecho mal. Este versículo lo encontramos más detalladamente en la lección de esta semana. La lección del día domingo se titula La entrada triunfal en Jerusalén. El texto para este día lo encontramos en San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Y dice de la siguiente manera: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este pasaje es muy conocido como la entrada triunfal a Jerusalén. Y aquí nosotros encontramos importantes lecciones para cada uno de nosotros. En primer lugar, la divinidad de Cristo. Aunque si bien es cierto, la Escritura dice que el que era igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, tomó la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el Señor Jesucristo se despojó prácticamente de todos sus atributos divinos, pero Él como ser humano dependió totalmente de la dirección de su Padre mediante el Espíritu Santo, y por medio de la oración y la meditación constante, el Espíritu Santo guiaba día a día lo que iba a pasar en el ministerio de Cristo. Él mantenía una comunión y una comunicación con el cielo constantemente, como lo hemos visto en las lecciones anteriores. Y en este sentido, la omnisciencia del Señor, guiada por el Espíritu Santo, le hacía ver lo que le iba a pasar en cada día. Y es así como el Señor dio instrucciones a dos de sus discípulos para que fueran a la aldea que estaba enfrente y que desataran un pollino, y él sabía que ese pollino no había sido montado por ningún otro, y que si alguien preguntaba por qué estaban desatando el pollino, ellos tenían que responder: el Señor lo necesita, pero Él lo devolverá. Esto es muy importante de reflexionar, porque si bien es cierto, el Señor Jesucristo era el creador de todas las cosas, la Escritura dice: si yo tuviese hambre, no te pediría a ti, porque mía es toda la tierra, la plata, el oro, las montañas, las bestias del campo. Todo lo que es creado ha sido creado por Él y para Él, y todo le pertenece a Él. Pero en su humillación como ser humano, el Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos, a uno de sus discípulos: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y él necesitó de la asistencia económica, de la hospitalidad de muchas personas y de la bondad de personas que aportaron para su ministerio. Y en esta ocasión él mandó a desatar un pollino, y cuando alguien preguntara por qué lo estaban desatando, ellos tendrían que decir: el maestro lo necesita, pero lo devolverá. Es muy importante que el Señor Él está invitando a cada uno de nosotros para que le aportemos con nuestros talentos, con nuestros tesoros, con nuestro tiempo, con nuestro templo, para la causa del ministerio del Señor. El Señor lo necesita. El Señor necesita tus talentos, tu tiempo, tus tesoros, tu templo. Él necesita los míos también. Y si nosotros lo ponemos a los pies de Cristo para el ministerio del Señor, el Señor lo devolverá con la bendición de que hemos usado nuestros tesoros, tiempo, talentos y templo para el beneficio de la obra de nuestro Señor. Y así sucedió. Los discípulos fueron, lo desataron, las personas preguntaron: ¿por qué estáis desatando el pollino? Y entonces ellos dijeron las palabras que el Señor había dicho y lo dejaron ir. El Señor está pidiendo que nosotros voluntariamente pongamos en el banco celestial todo lo que nos es dado por el mismo Señor, porque todo lo que tenemos ha sido dado por Él y para Él. Todo don perfecto y toda dádiva viene de los cielos, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando entró en Jerusalén, dice que le pusieron un manto sobre el pollino, se sentó en él y todos empezaron a alabar a Dios: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en nombre de nuestro padre David, el reino. Y todos empezaron a regocijarse, y los que iban adelante y los que iban atrás alababan al Señor y glorificaban, y con palmas en sus manos daban la bienvenida en esta entrada triunfal sobre la ciudad de Jerusalén. Algunos extendían sus mantos y todos alababan al Señor Jesucristo. Es bien interesante que el Señor entró montado sobre un pollino, y esto era en cumplimiento de una profecía que se encuentra en el libro de Zacarías, cuando el profeta escribió: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. A diferencia de los grandes conquistadores de antaño, cuando conquistaban alguna ciudad, ellos entraban en caballos de guerra, con esclavos, como botín de las guerras que ellos habían conquistado, y ellos entraban con pompa, con algarabía, con tesoros, con pompa terrenal, con gloria mundanal. Pero el Señor entró en Jerusalén victorioso, manso, humilde, sentado sobre un pollino, no sobre un caballo, hijo de animal de carga. Y los tesoros que él llevaba enfrente para mostrar su conquista, posiblemente eran todas esas personas que habían sido sanadas por su poder, por su palabra. Los ciegos miraban a Jesús entrando en Jerusalén, los cojos saltaban de alegría porque habían sido sanados por el que venía en el nombre del Señor. Los mudos alababan y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos eran las perlas preciosas del tesoro del Rey de Gloria que iba entrando en la santa ciudad, pero iba entrando manso, humilde, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga, en cumplimiento de la profecía bíblica del libro de Zacarías, porque el Señor mismo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y es aquí donde nosotros debemos de aprender de Jesús. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El que dejó la alabanza de los serafines y de los querubines, de las huestes angélicas, él ahora venía manso, humilde, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y muchas veces en controversia con este corazón orgulloso, vanaglorioso, nosotros siempre queremos una gloria mundanal, una exaltación propia, una vanagloria,
ser reconocidos humanamente, mundanalmente, pero qué diferencia la de nuestro Maestro y qué importantes lecciones nos deja a través de estos pasajes de la Escritura. Muy bien, la lección del día lunes. Un árbol maldito y un templo purificado. Los versículos para este día, Marcos 11 del 12 al 26. Marcos 11 del 12 al 26 dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vinieron a la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, aquí encontramos dos lecciones en estos pasajes bíblicos. Uno de una higuera que el Señor maldijo. La Escritura dice que cuando él tuvo hambre, miró una higuera que estaba frondosa, que tenía muchas hojas, y el Señor, que era el Rey de la Gloria, que había entrado triunfante en Jerusalén, ahora era nuevamente sucumbido por una necesidad humana, la necesidad del alimento físico. Nótese cómo el Señor se humilló a tal punto de tomar nuestra humanidad, y no la tomó en el estado original de Adán, en su estado de inocencia, sino que la tomó 4000 años después de que el hombre había pecado, con todas las decadencias de la humanidad, las maldiciones, y el Señor tomó nuestra humanidad. Ahora bien, él cuando tuvo hambre, dice que se acercó la higuera, y cuando la examinó por un lado y por otro, buscando frutos para comer del fruto de esa higuera, no tenía ningún fruto. Y el Señor la maldijo y le dijo: ningún hombre coma más de tu fruto. Y entonces, cuando regresaron de la purificación del templo, Pedro se dio cuenta que era la higuera que el Señor había maldecido, y le dijo: Señor, mira, se ha secado desde las raíces. Y entonces el Señor empieza a decir que tengan fe al orar, que confíen en su corazón, que pidan con fe, con confianza, que no tengan rencor en su corazón, que perdonen si tienen algo en contra de alguno, porque si oran con rencor, pues no se les será respondida a sus oraciones, porque está su corazón mancillado por el orgullo, por el rencor, por el egoísmo, por el resentimiento. Y es ahí donde muchas veces nosotros oramos, pero nuestras oraciones no son escuchadas. Pero lo importante de esta lección de la higuera es que tenía una representación simbólica del pueblo de Israel, y de una forma aplicable para nuestros días, la cristiandad de hoy en día. El pueblo de Israel había sido cultivado por el Señor como una preciosa viña. En el libro de Isaías encontramos como la parábola de la viña,
era una representación explícita del pueblo de Israel, que el Señor la había podado, la había regado, la había cuidado diligentemente, pero la viña, en vez de dar frutos buenos, dio uvas silvestres, y el Señor dijo: ¿qué más puedo hacer yo con mi viña? Pero no da frutos buenos, sino que da uvas silvestres. Bueno, hay un paralelismo con la profecía o la parábola de la viña del libro de Isaías, con la viña que el Señor maldijo y se secó, porque ese árbol, esa planta, era una representación del pueblo de Israel, que había sido escogido por Dios para manifestar los frutos del reino de los cielos al mundo entero: frutos de amor, de paz, de benignidad, de bondad, de esperanza, de fe, de amor. Pero lejos, muy lejos de dar frutos, solamente esta higuera tenía una apariencia de que tenía frutos, pero no tenía ningún fruto. Tenía hojas muy hermosas, tenía una apariencia muy bonita, pero cuando el Señor se acercó y la examinó por un lado y por otro, miró que no tenía fruto, y la maldijo y dijo: ningún hombre coma más fruto de ti. Y se secó hasta las raíces. Bueno, de la misma manera, el pueblo de Dios, cuando ellos rechazaron al único que podía hacer que ellos dieran frutos para honra y gloria del Señor, lo entregaron, lo traicionaron, y fue por mano de los judíos, no por mano de los romanos, que el Señor Jesucristo fue crucificado por incitación de su mismo pueblo. La Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es ahí donde el pueblo de Israel fue dejado aparte, y entonces el Evangelio pasó a nosotros, a los gentiles. Pero ¿qué hay de nosotros hoy? ¿Estamos produciendo los frutos para honra y gloria del Señor? El Señor mismo dijo en su palabra, Él dijo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. El problema está de que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, por nuestra propia manera, por nuestros propios esfuerzos, y queremos portarnos bien de una forma aparente para que la gente nos mire. Nos vestimos bien, aparentamos cristiandad, aparentamos religiosidad, pero ¿estamos realmente mostrando frutos de amor, frutos de bondad, frutos de misericordia, para honra y gloria de nuestro Dios? No porque lo que la gente diga o deje de decir, porque a la verdad la gente nomás mira lo que está a la vista, la apariencia, pero el Señor escudriña el corazón, la mente. Alguien decía: la mejor representación de lo que es un cristiano es su esposa y sus hijos, porque ellos pueden decir con realidad lo que este hombre es en su casa. Bueno, la verdad no es ni la esposa, ni los hijos, ni el esposo los que realmente van a decir si un cristiano es realmente cristiano o no. Quien realmente tiene el juicio verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Y fue Él quien se acercó a la higuera, y fue Él quien la examinó, y fue Él quien determinó que no tenía ningún fruto, y fue Él quien la maldijo y dijo: ningún hombre coma más fruto de ti. Porque muchas veces las personas hablan por hablar, critican por criticar, juzgan por juzgar, pero el Señor estudia la mente, y no solamente la estudia, sino que la escudriña, analiza los pensamientos, entiende de antemano las intenciones del corazón. Y Él es el único que puede darnos un corazón nuevo, un corazón de carne que dé frutos para honra y gloria de Dios. Y ese fue el problema del pueblo de Israel, que rechazaron al único que podía salvarlos. Y de esa manera ellos mismos sembraron su propia condenación. Es decir, no fue un acto parcial o un acto imparcial de nuestro Señor Jesucristo el de maldecir la higuera, sino más bien la higuera prácticamente, al no dar fruto, estaba prácticamente ocupando un lugar en la tierra con un propósito al cual no lo había cumplido. Todos nosotros venimos con un propósito en este mundo, y eso es para
honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial con nuestras buenas obras, con obras de amor, obras de bondad, obras de misericordia. No para que la gente nos vea, sino para que nuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Pero muchas veces nosotros solos, como esta higuera, estamos llenos de apariencia, llenos de religiosidad, llenos de hojas, pero no tenemos frutos verdaderos. Y recordemos de que el Señor dice en su palabra: todo árbol que no da fruto será cortado y será echado al fuego, pero todo árbol que dé fruto, mi Padre lo podará para que dé más frutos para honra y gloria de Dios. Bueno, después de eso el Señor se fue al templo y miró que había un gran desorden. Habían convertido el templo de Dios en un mercado. Comerciaban con los animalitos de sacrificio, vendían y compraban. Los cambistas cambiaban monedas, ponían intereses en las compras, hacían ganancias, andaban con utensilios por uno y otro lado, y el ruido de los animales, las heces de los animales, la orina de los animales, todo había hecho del templo de Dios una cueva de ladrones. Y entonces el Señor, movido por el celo del Señor, el Señor Jesucristo, movido por el celo de su Padre, empezó a volcar las mesas, quitó a los cambistas y sacó a todos los desordenados. Y no permitía de que ninguno llevase utensilio alguno por el medio del templo. Y él les dijo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué hay para nosotros en esta lección? Bueno, la Escritura dice de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios, el cual le pertenece a Dios y que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Una lección muy importante de rescatar es que el Señor limpió en 3 ocasiones el templo de Dios, el que era su templo, y Él no mandó a sus discípulos a limpiar el templo, sino que Él mismo se encargó de limpiarlo. Bueno, el Señor mismo es el encargado de iniciar la buena obra en nosotros, y Él mismo la culminará, la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si hay desorden, si hay hurto, si hay malicia, si hay robo, si hay maledicencia, si hay idolatría en el templo de Dios, que es nuestra mente, nuestro corazón, que es nuestro cuerpo, el Señor mismo se encarga de limpiar su propio templo, que somos nosotros. Y esta es la lección importante de este día, de que el Señor utilizará todos los medios posibles, si es posible, la fuerza, con el propósito de limpiar su templo, que eres tú y que soy yo. El Señor dice en su palabra: con cuerdas de amor te atraje a mí. El Padre que ama a su Hijo lo reprende y lo disciplina. Y muchas veces tenemos que pasar por la escuela de la hoguera, por la escuela de la disciplina, de que el Señor empieza a poner nuestro mundo de arriba a abajo, de abajo a arriba, y empieza a mover todo en lo que nosotros nos sentimos tranquilos y seguros en las cosas de este mundo, con el propósito de limpiar la escoria que hay en el templo de Dios. Por otro lado, también una aplicación literal. Hoy en día la cristiandad se ha vuelto una cueva de ladrones. Muchas veces se comercia con la palabra de Dios. Muchas veces se negocia con el evangelio, y tenemos grandes magnates que se han enriquecido vendiendo el evangelio, o a causa del evangelio, o a costa del evangelio. Y es ahí donde muchas personas blasfeman el nombre de Dios, porque hay muchas personas que negocian con el evangelio de Dios. La palabra dice: de gracia recibisteis, de gracia dad. Es decir, que el evangelio de Dios no es para negociar, no es para venderse, no es para negociarlo de la forma como comúnmente se hace en la mayoría de la cristiandad, Y bueno, hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender de esto, ¿no? El Señor Jesucristo es celoso, y dice
que utilizó un texto bíblico para justificar lo que él estaba haciendo. Mi casa será llamada casa de oración. Es decir, hay muchas personas que hoy en día van a la casa de Dios no con el objetivo de orar, sino con el objetivo de ver qué ganancia monetaria obtienen, de ver qué consiguen, cosas materialmente hablando, a ver si consiguen cosas superficiales, materiales, pero no van con el propósito al cual el templo o la casa del Señor fue creada, que es una casa de oración para todas las naciones. Muy bien, muchas lecciones importantes de cómo meditar. La lección del día martes: ¿quién dijo que podíais hacer eso? El versículo el texto de este día, Marcos 11, 27 al 33. 11, 27 al 33 dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos, los dirigentes del pueblo se juntaron a una, después de que el Señor había limpiado el templo por tercera ocasión. Posiblemente la mayoría de ellos había dado permiso o autoridad a los vendedores, a los cambistas, y posiblemente obtenían una buena tajada de lo que se vendía, de lo que se compraba, de lo que se comerciaba, porque ellos eran los dirigentes del templo, los dirigentes del pueblo, los dirigentes religiosos. Y cuando Jesús les botó el negocio, vinieron a reclamarle y le hicieron una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? O dinos, ¿quién te dio autoridad? Ellos, como dirigentes del pueblo, tenían autoridad y tenían influencia, tenían preparación académica, eran doctores, eran escribas, eran abogados de la ley, de la Torá, la manejaban de memoria. Y entonces vinieron a cuestionar la autoridad de Cristo. Y empezaron con una pregunta: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para echar a estas personas del templo? Nosotros les dimos autoridad. Posiblemente ese era el cuestionamiento de por qué Jesús había hecho esto. Cuando ellos habían dado permiso a los comerciantes, ahora pues vino uno y les botó el comercio, les botó el negocio. Bueno, Jesús les responde con otra pregunta. Les dice él: bueno, está válida su pregunta, yo le voy a contestar, pero primero ustedes contéstenme a mí lo que les voy a preguntar. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y ellos empezaron a meditar, y si decimos que era de Dios, va a decirnos: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, esta multitud que está aquí nos pueden apedrear, porque todos tienen a Juan como profeta. Entonces, bueno, digamos que no sabemos, aunque sí sabían. Muchas veces nosotros preguntamos preguntas que ya sabemos, y muchas veces nosotros desafiamos, cuestionamos, o muchas veces desobedecemos la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad? Era la pregunta implícita. Y muchas veces nosotros, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras intenciones, con nuestras acciones, con nuestras palabras, desafiamos la autoridad de Jesús, porque Él ha dejado escrito en su palabra. Y nótese que en el contexto de cómo el Señor limpió el templo,
Él había dicho la base de la palabra de Dios, el por qué estaba limpiando el templo. Él dio una cita bíblica, es decir, la autoridad estaba basada en la palabra de Dios. Escrito está, dijo el Señor, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y estos mismos que se conocían la Torá de memoria, que conocían el texto que el Señor había citado, que era la base de su autoridad, aunque él mismo era Dios hecho hombre, pero él mismo no dice, yo vengo con autoridad divina porque soy el Mesías. Él viene con la autoridad de un escrito está. Así dice el Señor. Y esto es muy importante de recalcarlo porque el Señor Jesucristo no impuso su autoridad como Hijo de Dios, como Mesías, como tal, sino que la autoridad estaba basada en la Escritura, en la palabra de Dios. Y es ahí donde radicaba la autoridad y la fuerza de nuestro Cristo. De la misma manera como venció a Satanás en el desierto, ahora estaba limpiando su templo. Es la palabra de Dios, es la Escritura, es un escrito está. Así dice el Señor. Lo que va a resistir tanto a la tentación como lo que va a limpiar el templo del Señor, como lo que va a limpiar el corazón del ser humano perverso, como lo que va a limpiar la mente del ser humano perverso, como lo que va a solucionar las circunstancias temporales de mi familia. Es la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. El Señor mandó y existió, el Señor dijo y vino a ser, el Señor habló y vino a la existencia. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y por esa misma palabra, el Señor estaba ejerciendo su misma autoridad, quien era la palabra en persona. Y ahora ellos venían y decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y muchas veces nosotros cuestionamos la autoridad de Cristo, desafiamos la autoridad de Cristo. Le llevamos la contraria a la autoridad de Cristo. Y no solamente cuestionamos la autoridad de Cristo, cuestionamos su palabra, que es la base de su autoridad. Cuestionamos sus mandamientos, cuestionamos sus leyes, las leyes de salud que Él ha dejado para nuestro propio beneficio. No, pero es que a mí me gusta comer eso, pero el Señor ha dicho que no. Pero a mí me gusta, entonces yo como lo que yo quiero. Yo me he visto como yo quiero. Yo voy donde yo quiero. Pero la palabra dice lo contrario. Entonces nosotros estamos cuestionando la autoridad de Cristo, la palabra de Cristo, los mandamientos de Cristo, y venimos con esa misma actitud. ¿Con qué autoridad tú dices esto? ¿O tú haces esto? ¿O quién te ha dado esta autoridad? Muy bien. La lección del día jueves. Bueno, el Señor le dice, el bautismo de Juan antes de pasar al día jueves, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Porque Juan había testificado de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni de desatar las sandalias de sus correas. Él había dado testimonio de Jesús y muchos creyeron en Cristo por el testimonio de Juan. Y entonces el Señor utiliza el bautismo de Juan para ratificar el ministerio de Juan, porque Juan había dado testimonio de la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y es ahí donde estaba el contraste. Si el bautismo de Juan era de Dios, entonces el ministerio de Juan también era de Dios. Y entonces lo que Juan anunció de Cristo también era de Dios. Y era lo que los escribas y fariseos se encontraron en ese dilema. Si decimos de Juan, entonces, si decimos que era de Dios, entonces nos dirá, entonces, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no le creéis? ¿Por qué me estás cuestionando? Y ellos sabían eso, pero ocultaban la convicción de su corazón en si decimos que era de los hombres, nos van a apedrear. Entonces mejor decimos, no sé. Y muchas veces jugamos al no tomar ni posesión ni de un lado ni del otro,
Y en estas circunstancias nos encontramos en una posición peor que si estuviéramos en una posición en contra del Señor. Es lo que dice el libro de Apocalipsis. Mejor te fuese ser frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y muchas veces jugamos nosotros a que no, pues no me entrego totalmente a Cristo, pero tampoco me entrego totalmente al mundo. Porque si me entrego totalmente al Señor, aquí puedo lidiar con estas cosas, pero tampoco me voy porque si me voy al mundo, ahí nos van a matar allá. El mundo nos va a matar. Y si reconozco que Cristo es mi Señor, pero entonces tengo que someterme a su voluntad. Entonces mejor nos gusta jugar a un término medio, a un término tibio. Pero ese término tibio es mucho peor que si estuviésemos en oposición totalmente abierta a la verdad. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros, como lo fue a los dirigentes religiosos, a los religiosos en el tiempo de Jesús. Muy bien. La lección del día, déjeme ver, el día miércoles, deberes terrenales y resultados celestiales. Marcos 12, 13 al 27. 12, 13 al 27. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Tráedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló diciendo en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Muy bien, hasta aquí tenemos otras 2 intervenciones. Una de los herodianos, de los fariseos y otros dirigentes que llegaron para ver si lo sorprendían en alguna palabra. Y precisamente como eran herodianos, le hicieron una pregunta con respecto a los impuestos, a los tributos, y empezaron con una alabanza al Señor, diciéndole: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Bueno, el Señor percibió la hipocresía de ellos, porque miró que eran herodianos, y que si él decía que no era lícito dar tributo al César, estos herodianos tenían carta abierta para acusarlo de sedición, de traición al gobierno romano, y lo podían ejecutar a muerte. Si él decía que sí era lícito, los fariseos que estaban ahí presentes lo iban a acusar en contra de su pueblo de ser un traidor que promovía el que se diera tributo
al pueblo pagano que los tenía sometidos como nación. Es decir, o levantaban el nacionalismo judío o levantaban la opresión del gobierno romano en contra de Cristo. Y el Señor notó su hipocresía y le dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Y entonces él pidió una moneda y le dice: ¿de quién es la inscripción de la moneda? Y ellos dijeron: de César. Y entonces él respondió las palabras célebres: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y todos se admiraron de su doctrina, de su enseñanza. Bueno, aquí nuevamente el Señor habló con sabiduría y con inteligencia y no permitió que ellos lo entramparan con sus sofismas y con sus intimaciones. Y entonces nos deja una gran enseñanza, que siempre y cuando las leyes de los gobiernos terrenales que no estén en contraposición en hacer la voluntad de Dios, nos es lícito obedecerlas y nos es menester obedecerlas. Pero cuando estas leyes contradigan la voluntad de Dios, entonces debemos de hacer como dijo el apóstol Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, hay hoy en día muchas personas que, llamándonos cristianos, tratamos la manera de darle al César lo que es de César, es decir, tratamos de evadir impuestos. Y muchas veces, transigiendo los mandamientos de Dios, queremos también transigir el mandamiento de César, en devolverle a César lo que es del César, es decir, los tributos, los impuestos. En este país se le conoce como el IRS, o el Internal Revenue Service, que es, cada país tiene su sistema de recaudación de impuestos. En El Salvador es el IVA, y bueno, ahí cada país tiene que pagar impuestos a los gobiernos establecidos para que se puedan llevar a cabo los ministerios gubernamentales. Muy bien. Pero sucede muchas veces de que, al menos en este país, muchas personas ponen dependes que no son sus dependes para que les devuelvan más dinero en la declaración de impuestos. Ponen más gastos en sus declaraciones para pagar menos impuestos. Y andan muchas veces pidiendo ayuda por aquí, ayuda por allá, y mintiendo por aquí, mintiendo por allá, para que se les dé ayudas gubernamentales. Entonces, de esa manera no solamente están transigiendo el mandamiento de Dios que dice: no levantarás falso testimonio o no mentirás, y también están buscando la manera de evadir impuestos o aprovecharse de los beneficios gubernamentales de una forma fraudulenta. Y eso no es la enseñanza de Cristo. El Señor dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, muchas veces también nosotros somos infieles en devolverle a Dios lo que le pertenece, monetariamente hablando. Es decir, a César le pertenecen los impuestos, pero a Dios en primer lugar le pertenecen los diezmos y las ofrendas. Y entonces le robará el hombre a Dios. Sí, dice el Señor: vosotros toda la nación me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Todavía descaradamente preguntamos: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Maldito soy con maldición, dijo el Señor. Entonces el Señor dice: ok, paguen los impuestos al gobierno, también den a Dios lo que es de Dios, los diezmos, las ofrendas. Pero sobre todo, démosle el corazón a nuestro Dios. Porque el Señor preguntó: ¿de quién es esa imagen? Pidió una moneda y ahí estaba la imagen. Bueno, ahí en el dólar aparecen las imágenes, ¿verdad? De los fundadores de este país: Benjamin Franklin, George Washington, no sé quién es más, Thomas Jefferson.
En El Salvador, cuando no se había dolarizado la moneda, estaba el Colón, el Cristóbal Colón, la imagen de él. Entonces, cada moneda tiene una inscripción, una imagen. Entonces el Señor tomó eso como base y dice, ¿de quién es esta imagen? De César. Bueno, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Es decir, nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Es decir, estaba haciendo una aplicación literal de esa moneda que era con la inscripción de César. Eso le pertenecía a César. Pero nosotros le pertenecemos a Dios, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Por consiguiente, debemos de entregarnos nosotros totalmente a Dios, porque le pertenecemos a Él. Somos su imagen, somos su semejanza, y hemos sido creados por Dios para buenas obras, para honra y gloria de Dios, para que vivamos en armonía con Él, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, y siempre y cuando las leyes de los hombres no interrumpan con los mandamientos de Dios, es necesario obedecerlas, no transgredirlas, no ser mañosos, marruñeros, aprovechados, fraudulentos, como muchas veces en la cristiandad, que decimos ser cristianos, pero actuamos con estas malas mañas. Muy bien. La siguiente acercamiento fueron de los saduceos. Y entonces el Señor le pusieron un ejemplo bastante extenso de una mujer que había tenido 7 maridos, y entonces ellos no creían en la resurrección. Y entonces preguntaron, ¿y en la resurrección de quién va a ser mujer? Y entonces el Señor les dice, erráis porque ignoráis el poder de Dios y la palabra de Dios. Y es ahí donde muchas veces nosotros nos creamos falsos conceptos, falsas ideas, falsas teorías. Hoy en día hay muchas que podría mencionar, entre algunas la inmortalidad del alma, el estado de los muertos, el infierno eterno, el purgatorio, el rapto, entre otras teorías que erramos o se erra en la cristiandad porque se ignora tanto las escrituras como el poder de Dios. Entonces el Señor habla claro que en el reino de Dios no se casan ni se darán en casamiento, porque serán como ángeles. Es decir, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, sino que este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad y este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos en la trompeta final. Muy bien, el tiempo me ha avanzado, ya tengo 47 minutos y pues quedamos pendientes con las lecciones del día jueves, me parece. Y eso pues lo podemos estudiar en nuestras casitas. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Que Dios te bendiga. Si te pareció edificante, nos puedes ayudar en este canal dándole like, poniendo tus comentarios y también compartiendo en tus redes sociales. Un saludo para la hermana Rosita Gil desde California, que pedía oración por su hermano. Estamos orando por su hermano, hermana Rosita Gil. Que el Señor la bendiga y que el Señor responda de acuerdo a su voluntad, y que siga usted estudiando con nosotros. Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga.